Hola, ¿qué tal? Les saluda Enrique Rodal. Qué gusto encontrarnos en este espacio nuevamente. En el marco de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, implementada por la Secretaría de Educación Pública, continuamos con esta serie de seminarios virtuales presentada a través de la Dirección General Aprende MX. El tema de hoy es primeros auxilios en el aula. El objetivo de esta sesión es identificar cuáles son los primeros auxilios básicos y cómo aplicarlos en situaciones de emergencia dentro del aula. Para adentrarnos en el tema de hoy, participen con nosotros respondiendo la siguiente actividad a través del siempre confiable Mentimeter. La pregunta 1 dice así: la maniobra Heimlich se utiliza para, inciso A, detener hemorragias externas, inciso B, administrar respiración asistida, e inciso C, liberar la vía aérea en caso de atragantamiento. La pregunta 2 dice así: ¿cuál es el procedimiento adecuado para evaluar el estado de una persona inconsciente? Y la pregunta 3, ¿qué elementos debe contener un botiquín básico? El código QR está en pantalla y en el chat de comentarios se encuentra el enlace para ingresar a esta actividad. Más adelante revisaremos las respuestas. Para este seminario pueden solicitar una constancia de participación. Solo necesitan dar clic en el enlace que está disponible en el chat de comentarios. Si aún no tienen una cuenta o ya no está vigente, les invitamos a registrarse según su perfil. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, no se preocupen. Pueden registrarse como público en general para completar este proceso. Les platico, tienen que validar en su correo electrónico el registro e iniciar sesión nuevamente en el enlace para que se proporcione para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y si su respuesta es correcta, ¿qué creen? Podrán descargarla inmediatamente. Es importante mencionarles que cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para obtener su constancia. Bueno, ya entrando en materia de este tema, el entorno escolar es un lugar lleno de aprendizaje, juego y crecimiento. Sin embargo, al ser un espacio donde interactúan muchas personas, no está exento de accidentes, ¿no creen? Bueno, estos pueden ir desde una caída hasta situaciones de emergencia más graves, como una convulsión o una hemorragia. Por ello, resulta esencial fomentar buenas prácticas para que haya espacios escolares seguros, así como promover herramientas y estrategias que le permitan al personal docente responder de manera adecuada ante un accidente o emergencia que ponga en riesgo la integridad de la comunidad educativa. Para hablar acerca de este tema nos acompaña Doris Cecilia Álvarez Salinas, médica cirujana. En nombre de la Dirección General Aprende MX, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte aquí. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Ahora sí es momento de iniciar, así que te cedo la palabra, Doris. Puedes comenzar cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, para comenzar, vamos a definir como primeros auxilios en el aula a la primera respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que son los cuidados o la atención inmediata, temporal y necesaria que proporciona una persona. Puede ser cualquier persona. Esto se da para una persona que haya sufrido un accidente, una urgencia o una emergencia. Es muy importante que definamos que una urgencia puede ser algo muy simple o muy complejo. Y una emergencia ya es cuando está en riesgo la vida de una persona, en donde entra una persona que ya no tiene signos vitales o que está en riesgo de verdad su vida. Entonces aquí vamos a utilizar pues los materiales que tenemos disponibles a la mano hasta la llegada de una persona o de alguien que esté capacitado. Siempre nos vamos a ayudar de los objetos o lo que tengamos a la mano. Más tarde hablaremos de qué es lo que podemos tener en el aula para que sea más fácil poder actuar en estas situaciones. Claro. ¿Okay? La participación concreta se va a basar principalmente en identificar una urgencia o emergencia médica, como ya lo comentamos. Siempre una emergencia va a poner en riesgo la vida de una persona. Claro. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Quien va a hacer esta participación siempre debe mantener la calma. ¿Por qué?
Es muy importante mantener la calma en esta situación porque no podemos poner más en riesgo la vida o la situación de una persona. Siempre hay que visualizar el entorno en el que nos encontramos porque no podemos ponernos más en riesgo. Claro. Siempre hay que visualizar si no hay algo que nos pueda causar daño, si hay algún objeto que todavía pueda caerse. Entonces hay que evaluar siempre nuestro entorno y vamos a entrar a evaluar principalmente a esta persona que se encuentra lesionada, tirada o en algunas situaciones que vamos a ir viendo más adelante. Es importante que tengamos a la mano o que conozcamos a dónde podemos dirigirnos, a quién podemos ayudar, tener siempre una persona que sea la encargada de avisar a una ambulancia o un centro donde podamos acudir en ese momento, ya que hayamos atendido a la persona. Es importante también proporcionar un soporte básico, en este caso ya llámese RCP o alguna maniobra que vamos a ver más adelante. Aquí pues siempre es importante también acompañar a la persona lesionada hasta que llegue la ayuda especializada. O sea, no es nada más la atiendo y voy y yo aviso. Siempre hay que apoyarnos de más personas que tengamos alrededor. Actualmente ya se han modificado mucho esta cadena de supervivencia o los pasos que hay que seguir para dar una buena reanimación o los pasos que se dan antes de llegar al hospital. En este caso, como ya mencionamos, primero hay que ver nuestro entorno, que no nos pongamos en peligro, siempre avisar a alguien más que nos pueda auxiliar, decirle tú, oye, ayúdame, ve, habla al 911 o avísale a alguien más, vienes y me avisas, porque eso es importante para que sepamos que alguien más va a llegar. No siempre pues vamos a tener el mismo ritmo para poder dar un RCP o va a haber un momento en donde nosotros tenemos que decidir hasta dónde llegan nuestras capacidades. Siempre tenemos que tener en consideración ayudar, pero no perjudicar más a la otra persona. Claro. Entonces, reconocer esta situación, siempre valorar una escala de Glasgow, que vamos a hablar más adelante de ella, para poder iniciar un RCP efectivo. Creo que ese es un tema que se podría trabajar aparte porque es un poco más complejo, pero hoy en día muchos lugares ya tienen un desfibrilador y posteriormente ya llegando la ambulancia o es el equipo que nos puede ayudar, nos podemos ir apoyando de eso. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, como ya mencionamos, para valorar a un paciente existe una escala que se llama escala de coma de Glasgow, que nos va a dar 3 parámetros con el que podemos evaluar a un paciente en determinada situación. La primera valoración es una respuesta ocular. Esta va a ser cuando le hablamos a la persona que está en cierta situación y al hablarle la persona abre los ojos de manera espontánea. Entonces ahí se da una valoración de 4 puntos. Si no es de manera espontánea, entonces decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Esa es una orden verbal. Si la persona, después de escuchar nuestra voz, abre los ojos o hace algún movimiento, entonces ya podemos calcularla con 3 puntos. En este caso, si la persona no ha reaccionado ni con estas 2 anteriores, podemos hacer un estímulo doloroso, que podemos ocupar esta parte del dedo y presionar en esta zona. Es un poquito como darle como no un pellizquito, pero como presionar, y ese estímulo va a causar que el paciente o la persona que se encuentre en alguna situación, el dolor haga que abra los ojos, que hable o que reaccione. Eso nos va a dar 2 puntos, y si de plano pues no responde, entonces valoramos con 1 punto. ¿Okay? Entonces esa es la primera parte. Muchas veces con solo hablarle, preguntar cómo está, cómo se encuentra, nos puede reducir o simplificar esta escala. Otra parte de esta escala de coma de Glasgow es la respuesta verbal.
donde las personas están orientadas y hablando normalmente. Si está así la persona, la vamos a calificar con 5 puntos. Si está hablando pero está diciendo cosas incoherentes como, no sé, voy a ir por mis llaves o alguna otra cosa, podemos darnos cuenta que la persona está hablando pero está desorientada. Entonces ahí valoraríamos con 4 puntos. Si la persona está diciendo palabras inapropiadas, tal vez un lenguaje incoherente, ahí podremos valorarlo con 3 puntos. Hay personas que en algunos casos emiten solo sonidos. Eso lo podemos valorar con 2 puntos. Y si de plano no hay ninguna respuesta, entonces se da 1 punto. Pasamos a otra parte de la escala, que es la respuesta motora. Aquí la persona obedece órdenes cuando hablamos, eso se califica con 6 puntos. Si localiza el dolor justo después del estímulo que dimos, entonces se dan 5 puntos. Si la persona está en una posición que flexiona, entonces se da 4 puntos. Si es una flexión anormal o está en esta posición o en esta posición, vamos a dar 3 o 2 puntos conforme vayamos viendo. Esta escala es un poco más compleja porque ya tenemos que valorar ciertas posiciones que la gente normalmente no conoce, pero sí se puede dar ese parámetro cuando un personal capacitado nos pregunta si podemos decir, bueno, lo encontramos así, hizo este movimiento y eso nos da para dar una mejor puntuación. Ya teniendo esta escala, se puede valorar haciendo la suma si es una escala leve, moderada o severa. Ya partiendo de eso, pues entonces vamos a tomar diferentes acciones. La que sigue, por favor. Bueno, en el aula más concretamente vamos a tener situaciones que son un poco más frecuentes. En este caso vamos a hablar de caídas o golpes, de hemorragias, convulsiones o atragantamiento. ¿Okay? Vamos a iniciar con caídas y golpes. Bueno, en caídas y golpes hay que evaluar cómo se presentan este tipo de lesiones, si hay un dolor intenso, si hay alguna deformidad, si se presenta algún sangrado. Dependiendo de cómo se vayan presentando es como vamos a ir actuando. Si el paciente o la persona se encuentra con la extremidad deforme, pues obviamente ahí es preferible que nosotros no lo movamos, solo tratar de que se mantenga estable la zona y esperar a que alguien capacitado llegue y nos auxilie. En caso si hay algún sangrado, pues lo idealmente sería contener la hemorragia, dependiendo qué tan grave sea. Ahorita vamos a hablar un poquito más de hemorragias, pero aquí lo que podemos decir principalmente sería que primero, tratar de no tocar la sangre directamente y si es una herida corta, simple, podríamos solo lavar con agua o agua y jabón y cubrir con una gasa estéril o con una mantita limpia que tengamos a la mano. En caso de que un paciente o una persona sufra un golpe en la cabeza, aquí es importante preguntar si ha estado mareado, si vomitó, si tiene dolor intenso, si perdió la conciencia, valorar cuánto tiempo perdió la conciencia. Y aquí es donde entra también nuestra escala de coma de Glasgow, porque eso nos va a dar parámetros para saber qué tan fuerte o difícil o qué tanto tiempo duró inconsciente la persona. En cuanto a hemorragias, vamos a identificar qué tipo de sangrado es. Si es un sangrado que se puede controlar con presión, pues vamos a identificar que es un sangrado capilar. Si es un poco más extenso, con la sangre un poco más de tono más fuerte, vamos a valorar que es una herida que tiene sangre venosa. Y si vemos que la sangre sale a chorro, que es como muy brillante, entonces ahí podríamos preocuparnos un poquito más porque ya estaría involucrada una arteria. Bueno, como les comentaba hace un momento,
el uso de guantes es muy importante porque siempre tenemos que protegernos. Aquí pues es importante, ya que tengamos los guantes, presionar directamente la zona que está afectada, ya sea con una gasa o con una tela limpia, y mantener la zona elevada. Si es una extremidad, elevarla a unos 45 grados. Y en este caso en aulas es más común en temporadas de calor o cuando están presentando algún tipo de enfermedad respiratoria, los alumnos pueden tener sangrados nasales. Muchas veces lo que hacen es luego presionar en la nariz. Sin embargo, donde es más recomendable es hacer presión arriba del labio, porque de esa zona es donde parte la circulación. Si la hemorragia tarda mucho tiempo, es preferible no retirar la gasita que usamos en un inicio. ¿Okay? La que sigue, por favor. Bueno, en este caso las convulsiones, que es otro tema que puede ser más común en el aula, es muy importante valorar, uno, que la persona no se haya pegado en la cabeza, preferiblemente colocarla en el suelo, en un espacio seguro donde no pueda volverse a pegar o seguirse pegando, porque normalmente en una convulsión pues los movimientos son repetidos. Aquí es importante no sujetar al paciente o a la persona que esté en una convulsión y no intentar introducir algún objeto en la boca o tratar de abrirla, porque eso puede causarnos más lesiones a nosotros. También es importante que una vez que termine la convulsión, poner a la persona en una posición de recuperación. Esta posición va a ser del lado izquierdo, con el bracito izquierdo levantado y la pierna derecha elevada. Entonces van a quedar como en esta posición de lado. Esa va a ser nuestra posición para recuperación después de una convulsión. Casi como en posición fetal, ¿no? Más o menos. ¿Importa mucho de qué lado? No importa mucho, pero es un poco mejor del lado hacia el lado izquierdo porque fluye un poco más la sangre. O sea, con el hombro derecho arriba, ¿no? Qué importante es saber cómo actuar, ¿no? Sobre todo en ciertas situaciones de emergencia. Y hablando de esto y hablando sobre lo que nos estás exponiendo, me gustaría ir a la primera pregunta que hemos hecho para saber, bueno, para identificar, ¿no? Cuáles son las situaciones más frecuentes en el aula. La pregunta de Mentimeter fue la siguiente: la maniobra de Heimlich se utiliza para, y ustedes respondieron lo siguiente. El 4% dijo que para detener hemorragias externas. Interesante que hayan respondido así. El 7% dijo que para administrar respiración asistida. Y el 89%, creo que ahí vamos bien, ya estamos en la respuesta que queremos, liberar la vía aérea en caso de atragantamiento. ¿Qué piensas al respecto de estas respuestas? Sobre todo porque no fueron, bueno, fueron porcentajes bajos, pero no fueron tan bajos. Sí, bueno, afortunadamente la maniobra es algo que se ha difundido mucho. En noviembre se hizo una actualización en las guías de la AJA, donde ya no se hace directamente una compresión, sino ahora se añadió dar 5 golpes en la espalda a las personas tratando de liberar esa obstrucción. Y sí se puede, sí. Sí, ahorita ya actualmente ya se puede hacer, unos golpecitos. Claro. Pero ¿cómo sabemos qué intensidad aplicar a la persona? Ese es un pequeño... la información está un poco como en el aire, ¿no? Sí. Bueno, aquí principalmente lo que hay que identificar es que alguien se está atragantando. ¿Okay? En este caso, en el aula, sería importante enseñar a los alumnos una maniobra universal de atragantamiento, de que me estoy ahogando. Claro. Ya sabiendo esto, es importante hacer que los alumnos, en este caso, hablen, porque el hablar o el toser nos está diciendo que su cuerpo está respondiendo a eso. Si tosen, entonces la acción de toser está generando liberar el objeto que está obstruyendo. Claro. Y el hablar nos está diciendo que está entrando aire al cuerpo. Claro. Entonces,
podemos tener la oportunidad de hacer más cosas en cuanto vemos que está respirando, que no se está poniendo morado, y podemos iniciar a dar estas palmaditas, no tan fuertes, pero sí tratar de... ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en darnos. pantalla, no? Así es. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos la señal universal. Aquí sería en segundo paso tratar de que hable o que nos diga qué está pasando. Si notamos que está fluyendo la voz, entonces nos podemos relajar un poquito. Posteriormente, pues la maniobra, vamos a poner nuestro puño en la zona, se llama sifoides, en esta zona donde termina el huesito de las costillas. Ajá. Hay un huequito, para las mujeres pues podrán notar que es justo donde termina el brasier, aquí. Entonces vamos a poner el puño en así, bueno, cerrado, en la zona, y con nuestra mano dominante vamos a hacer presión. Entonces con la mano dominante vamos a empujar, vamos a tratar de hacer como una palanca para tratar de hacer este movimiento, y esto va a generar una presión y liberar la energía para que se pueda expulsar el objeto que nos está obstruyendo. Claro, no es un movimiento hacia uno mismo, es hacia arriba. Así es como una palanca. Ajá. Entonces, porque lo que hace es esto, y también muchas veces puede generar vómito, porque puede oprimir otras zonas, pero también el mismo impulso va a ayudar a que se libere el objeto que está ahí atorado. Eso siempre y cuando no esté entrando aire a la persona, realmente se esté ahogando. Sí, ¿no? y realmente, pues si está entrando aire también se puede hacer, porque obviamente el objeto puede estar parcialmente obstruyendo o puede estar completamente obstruyendo la vía aérea. Entonces, ¿qué recomendarías? ¿Iniciar con la maniobra Heimlich o primero las palmaditas en la espalda? En cuanto a la guía, es primero las palmaditas y posteriormente la maniobra. Aquí la evaluación del tratar que hable nos da esa pauta de qué tan rápido podemos actuar o cómo podemos manejarlo. Perfecto. En cuanto a los niños, pues es muy importante valorar también el tipo de alimentos que normalmente llevan los alumnos. Muchos alumnos es preferible recomendarle que si llevan uvas a la escuela, que vayan picadas, porque las uvas son muy grandes y normalmente eso es una causa que puede generar atragantamiento a los alumnos. Perfecto. Doris, antes de continuar, quiero retomar la respuesta que nos dio nuestra audiencia sobre el procedimiento que consideran adecuado para evaluar el estado de una persona inconsciente. Veamos lo que dicen las personas a esta pregunta. Ellos dicen que primero es tomar sus signos vitales. Otra de sus respuestas es... Esa no era respuesta, eso era parte de lo que le estaba pasando a la persona. Bueno, revisar las vías respiratorias, revisar que esté respirando, revisar que no esté atragantando y tomar el pulso. Otra respuesta, escuchar y observar si la persona está respirando. ¿Qué más? Revisar los signos vitales. A ver, otra respuesta. Revisar qué tan grave es la herida, avisar a los padres de familia y a la autoridad inmediata y hablar a la ambulancia. Y vamos por una última respuesta. Observar si está respirando. ¿Qué piensas de estas respuestas a la pregunta que les hicimos en Mentimeter? Ok, creo que todas las respuestas son buenas porque obviamente ya hablamos de que hay que evaluar la escena, hay que avisarle a alguien más para que nos puedan llegar a auxiliar, alguien capacitado. Pero en cuanto a eso, la valoración inicial es una escala de coma de Glasgow que nos va a decir si el paciente o la persona está consciente, principalmente. Claro. Posteriormente, si nos vamos más a signos vitales, muchas veces no contamos con baumanómetro, con oxímetro, con termómetro, entonces ahí perderíamos un poquito de tiempo valorando signos vitales. La escala de Glasgow es algo que nos dice de manera rápida si el paciente está consciente o inconsciente. Posteriormente ya podríamos pasar a valorar si está respirando, si tiene pulso, si no tiene pulso,
y ya dependiendo de eso ya podemos entrar a ver si damos RCP o alguna otra situación que podamos intervenir. Claro, que la escala de Glasgow realmente lo que veo es que nos da más tiempo. Así es. ¿No? Al momento de determinar qué es lo que está sucediendo con la persona afectada, podemos saber hacia dónde movernos, o qué hacer o qué no hacer. Entonces, Así a partir de eso, poder determinar cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces, esos segundos que nos puede dar la escala son súper favorables, Así ¿no? es. Bueno, continuemos con tu ponencia. Sí, claro. Bueno, otra situación que es muy común en el aula, pues son desmayos o síncopes. Esto se define de varias maneras, pero normalmente cuando es más común puede ser en días muy calurosos, cuando los alumnos toman actividad física bajo el sol y posteriormente llegan al aula y pueden desmayarse o caer momentáneamente y reincorporarse de manera muy rápida. Muchas veces los síncopes duran muy poco tiempo, o sea, podría decir segundos. Entonces aquí, al igual que cuando una persona está en un estado de convulsión, lo importante es colocarla en el suelo de manera segura, tratando de no ponerles almohadas o algo que eleve más la cabeza, porque esto nos hace que la cabeza se torne un poco más hacia arriba y comprime la vía aérea. Entonces, mientras estemos en una posición recostados, va a ser mejor porque hace que esta parte se libere y podamos oxigenar más rápido. Claro, más rápido. Muchas veces, antes de iniciar un RCP o alguna otra maniobra, parte ahora que la circulación sigue manteniendo oxígeno. Entonces, cuando nosotros posicionamos a la persona que está en alguna situación de esa manera, permitimos que siga circulando el oxígeno y no esta dificultad para respirar. Aquí, bueno, el aflojar la ropa si es que está ajustada, hay alguna que otra controversia porque muchas veces solo lo que necesitamos es que se libere la vía aérea, no necesitamos aflojar toda la ropa. Claro. Mantener la zona ventilada. Muchas veces cuando hay una situación llega toda la gente a querer ayudar y más que ayudar genera un poco más de estrés a la situación. Entonces siempre visualizar a alguien que nos pueda ayudar. Tú ve, habla y vienes y me dices si alguien te contestó, si te respondió, quién viene. Y aquí es importante no dar alimentos ni bebidas a una persona que está desmayada o que se desmayó porque no sabemos la causa por la que sufrió este tipo de situaciones. Si es alérgica a algo, Así ¿no? es. También. Saber cómo actuar es fundamental, pero también es muy importante saber qué materiales ocupar. Para esto vamos a ir a la siguiente pregunta de Mentimeter que hicimos. Veamos qué considera nuestra audiencia que debe contener un botiquín básico. Veamos cuáles son sus respuestas. ¿Qué elementos debe contener el botiquín básico? Y ustedes dicen que agua oxigenada, guantes, vendas, gasas, curitas, antisépticos, tijeras, jabón neutro, termómetro, algodón, vendas, se repite mucho, gasas estériles, isodine, abatelenguas, bueno, varias, cinta. ¿Crees que esto es lo único que debería de tener el botiquín básico o qué más debería de contener el botiquín básico? Bueno, básicamente lo que debería de tener serían pues guantes, no importa si sean estériles o no, pero sí guantes porque hablamos de hemorragias y siempre hay que ponernos seguros nosotros, Claro. no exponernos. Gasas porque esto nos va a ayudar para contener ya sea una hemorragia, muchas veces las hemorragias son muy grandes o hay alguna deformidad que a veces se parten los huesos, entonces tratando de que esa hemorragia sea un poco contenida, muchas veces nos puede ayudar una gasa. Vendas, tela adhesiva, solución salina, esa podríamos ayudarnos de esa para lavar algún tipo de heridas, aunque es más preferible en algunas situaciones usar solo agua. Un termómetro sí en el aula va a ser muy importante porque los alumnos pues muchas veces presentan fiebre y hay pacientes o hay alumnos que pueden llegar a convulsionar después de una fiebre o en una fiebre.
Es más común que convulsione un niño a un adulto al tener fiebre. Entonces, un oxímetro obviamente va a ser muy importante porque ahí sí ya entra lo de los signos vitales. Eso es muy rápido, lo podemos valorar poniéndole el oxímetro en el dedo y nos da valores instantáneos. Las tijeras de punta roma pues nos van a ayudar a liberar la ropa, en este caso si es que necesitamos a lo mejor dar compresiones en alguna hemorragia o si hay que iniciar RCP, entonces ahí va a ser importante las tijeras. La mascarilla para el RCP, bueno, aquí sería un tema más a dar más profundidad porque es algo muy complejo. Las toallitas antisépticas pues nos pueden ayudar para antes de tocar alguna herida o algo más. Doctora Doris, muchas gracias por esta información tan valiosa, por aclararnos, ¿no? Sobre todo esta última pregunta, que creo que teníamos varias cosas, nuestra audiencia tenía varias cosas en palomita, pero era importante destacar cuáles eran las que nos iban a servir para ciertas situaciones y estar preparado para todo. Y para lo que no podamos realizar, muy bien, lo tienes ejemplificado en la pantalla, es llamar a un especialista, llamar al 911, ¿no? Mientras tenemos todo este bagaje de información que nos ayudará a saber cómo actuar, ¿no? Sobre todo esta escala de Glasgow que para mí se me hace lo más maravilloso que podamos tener para poder de verdad ayudar a la persona que esté convaleciente en ese momento, ¿no? Así es. Bueno, en cuanto al RCP, aquí me gustaría como dar un poquito más de información. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es visualizar que estamos en una zona segura. Después de eso, valorar a alguien que esté en una situación, generalmente cuando va a entrar alguien en un paro cardíaco o en algo, muchas veces hacen algún movimiento antes. Entonces vamos a tratar de colocarlos igual en una posición segura en el piso, tratando igual que la vía aérea esté libre, permeable en este caso, no poner almohadas, no poner nada en la boca. Y entonces, ahora sí, vamos a valorar persona, o señor, niño, ¿estás bien? Si no tenemos respuesta, entonces ahí ya podemos iniciar valorando el pulso. Si no tiene pulso a nivel carotidio, aquí van a encontrarlo presionando en esta zona, donde van a sentir como sus huesitos en la tráquea, van a presionar tantito hacia adelante, como que le empujan, ahí lo van a encontrar. Entonces, si sienten el pulso, es un buen parámetro. Perfecto. Pero a veces con los nervios es difícil poderlo detectar. Entonces, ya dependiendo de si tiene pulso, pues no va a ser necesario iniciar RCP. Pero si no llegara a tener pulso, entonces ahí sí ya vamos a tener que entrar a dar RCP. Aquí pues lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestras manos, una mano encima de la otra. Como si la estuviéramos abrazando. Así es, entonces las colocamos así y luego vamos a entrelazarlas. Vamos a colocarnos en esta posición a un lado del paciente, no encima, sino a un lado. Y con los brazos extendidos vamos a empezar a hacer compresiones. No es doblando los brazos, va a ser extendido y pues obviamente agachados, ¿no? Y vamos a tratar de dar 30 compresiones por 2 respiraciones. Ahí ya podríamos ocupar la mascarilla. Actualmente ya se recomienda solo iniciar con compresiones, por lo que comentaba hace ratito, que el flujo sanguíneo todavía tiene oxígeno. Entonces, el iniciar con compresiones nos da la oportunidad de saltarnos un poco un paso y dar esta oportunidad de darle mayor apoyo a la persona que está en esa situación. Una vez más, ¿dónde se colocan las manos cuando ya las tenemos totalmente estiradas sobre la persona? ¿Exactamente en qué parte? Idealmente sería en el lado izquierdo. Muchas veces queda en el centro, pero tratando de, pues, como a mitad sería el quinto espacio más o menos de las costillas, se llama quinto espacio intercostal, pero con las manos más o menos a la mitad.
ubiquen las mamas, las tetillas, en esa zona, ahí se coloca y damos las compresiones. En medio del pecho. Así es. Antes de llegar a la boca del estómago. Así ¿no? es. Perfecto. Bueno, pues es una información muy, muy importante. Es algo que podríamos extendernos un poco más porque podríamos dar la técnica un poco más, a lo mejor con un maniquí o más, pero es algo que podríamos profundizar en alguna otra ocasión. Yo podría desmayarme sin problema y para que hagan el RCP, para que se ejemplifique muy bien, Sí, pero claro. en otra ocasión. En otra ocasión. Sí, muchas veces pues necesitamos de alguien más para hacer este tipo de procedimientos porque es algo muy cansado. Entonces, ya hay hasta canciones que nos llevan el ritmo para dar las compresiones, porque a veces o estás comprimiendo y no llevas la cuenta, entonces ya hay canciones donde tú llevas el ritmo para dar las compresiones. Pero después hablaremos. Más adelante, en otro programa lo haremos. Pues muchas gracias, doctora Doris, por esta importante información. Si en algún momento se perdieron de alguna de estas explicaciones de la doctora, pueden pausar el video, poderlo volver a iniciar desde el principio y ver cada una de estas recomendaciones que ella misma nos da. Recuerden, la información que nos acaba de compartir proporciona más herramientas para actuar de forma oportuna en situaciones de emergencia y cuidar, bueno, de todas y de todos, que eso es lo importante. Antes de continuar, acompáñenme a ver el siguiente mensaje. Postre de manzana cremosa. Vamos a empezar cortando las manzanas escolares en cubitos. Hay que dejarle la cáscara para que aporte fibra a la receta. Pelamos y rallamos la zanahoria y la vamos a picar con el cuchillo para que quede bien finita y se esconda con la manzana. Mezclamos la manzana con el yogurt para que no se oxide, agregamos la zanahoria, los arándanos secos, el coco rallado, vainilla y mezclamos muy bien. Los arándanos y el coco van a aportar dulzor a esta receta. Servimos en vasitos y decoramos con más coco al servir. Qué rico, ¿verdad? ¿Qué les parece esta deliciosa y nutritiva opción? Lograr un bienestar integral depende, considero yo, de todas y de todos. Es importante nuestra participación. Si desean consultar esta y otras recomendaciones, visiten el sitio www.vidasaludable.gov.mx. En él encontrarán sugerencias para promover hábitos y estrategias saludables en las escuelas. Consultan recetas nutritivas acordes al estado en el que viven, así como diversos consejos para promover estilos de vida saludables, ideales para compartir con toda la comunidad educativa. Además, tendrán acceso a materiales de apoyo dirigidos a escuelas y docentes, madres, padres, personas cuidadoras y a quienes se encargan de preparar, distribuir y vender alimentos en los planteles escolares. El enlace está disponible en el chat de comentarios, así como el código QR en pantalla. Y bueno, durante toda la transmisión hemos recibido preguntas de las personas que nos han estado viendo, doctora Doris. Entonces me gustaría entrar ahora a esta actividad que es responder esas preguntas, esos comentarios que nos hacen. ¿Te parece buena idea? Sí, adelante. Perfecto, ya dijo que sí la doctora. Entonces iniciemos con las preguntas. Bueno, la primera pregunta dice así, es de Rogelio Martínez y él nos dice, durante una convulsión, ¿se debe introducir un objeto en la boca de la persona para evitar que se muerda la lengua? No, justo hablábamos de eso. Siempre lo ideal es esperar a que termine la convulsión y mantenerlo en una posición segura. Si nosotros tratamos de introducir algo a la boca, podemos recibir alguna mordida, incluso podemos luxar la mandíbula de la persona que está convulsionando. Sí, muchas veces se muerden, pero las mordidas a veces no son tan graves. O sea, es más fácil que una persona se recupere pronto de una lesión de una mordida a que nos arranque un dedo o que se luxe la mandíbula por tratar de ayudar. A veces podemos causar más daño. Claro, no queremos un 2 por 1, o sea, ya tenemos un lesionado, no queremos que sean dos. Así es. ¿No? Tiki Ramos comenta, buenas capacitaciones son necesarias de manera constante. Considero exactamente lo mismo. Tener este tipo de capacitaciones son esenciales, ¿no? Nos ayudan a nosotros a conocer la información, pero sobre todo, en algún momento, a salvarle la vida a alguien, ¿no? A poderlo guiar mejor. Sí, como les comentaba, siempre tenemos que considerar hasta dónde
podemos actuar. Ujú. Siempre hay que tratar de no dañar a más personas. O sea, si no sabemos hacer algo, parar. O sea, decir, es válido decir, hasta aquí sé, hasta aquí puedo ayudar, ya que llegue alguien más a hacer lo que le corresponde. Exactamente. Aríspides Ram pregunta, ¿y cuánto tarda, y cuando tarda demasiado en reaccionar, qué hacemos? Bueno, aquí lo importante sería valorar por qué no reacciona. Si se cayó, si se convulsionó, porque aquí podemos entrar con la escala de Glasgow, valorando el pulso. Si ya no tiene pulso, entonces iniciamos el RCP. Entonces ahí varía mucho si no reacciona, pero tiene pulso, entonces podemos esperar a que reaccione o a que llegue alguien capacitado a ayudarnos. De igual nunca está de más realizar la llamada al 911 desde el inicio, ¿verdad? Así es, o sea, que siempre que se presente una situación, lo ideal es que alguien más lo haga. Una persona se tiene que poner responsable de la situación y decirle a alguien, oye, tú ve y habla al 911, oye, ve y dile a la directora, oye, ve y dile a la enfermera. Claro. Entonces, hacemos responsable a otra persona de que avise y nos regrese a decir que alguien ya va a llegar a ayudarnos. Exactamente. Para que nosotros podamos enfocarnos en la situación que estamos presentando. Sí, exacto. Josefina Fernández Mendizábal Márquez comenta, reportar inmediatamente a la ambulancia y a los familiares, precisamente lo que estamos tocando ahorita, este tema. Lores Aldívar Sánchez pregunta, ¿qué hacer si uno de los niños se traga una moneda? Justo es lo que hablábamos. Bueno, en este caso, pues, las monedas puede haber una obstrucción parcial o total. Aquí lo ideal sería indicarle a los niños que nos digan que se están ahogando. Tratar de que nos hablen para que nosotros valoremos si está entrando oxígeno. Si está entrando oxígeno, podemos actuar un poco más calmados. Pero si no, entonces tratar de dar los 5 golpecitos y posteriormente iniciar la maniobra. Perfecto. Irma Medina comenta, es muy común en las aulas, así que gracias por su orientación. Gracias a ti por estarnos viendo en este momento. Erika Padilla Rico pregunta, ¿qué hacer cuando desconoces que un alumno padece crisis convulsivas y le da una en la clase de educación física? Ay. Bueno, aquí pues es importante, de entrada, cuando entran a un ciclo escolar siempre se pide un certificado médico. Entonces ahí se notifica si los alumnos tienen alguna alergia, si presentan alguna enfermedad. Eso es importante y yo creo que los padres de familia ahí es donde deben de entrar para informarle a los docentes que los alumnos tienen algún padecimiento. Si algún alumno presenta algún padecimiento como epilepsia, seguramente ya toma algún tratamiento. Normalmente estos pacientes siempre traen en su mochila pues sus medicamentos. En este caso, si ya entra en una convulsión, lo ideal sería mantenerlo igual en una zona segura, que no se esté golpeando, no ponerles nada obviamente una almohada, una mochila, nada, que esté totalmente recostado, esperar a que pase la convulsión, tratar de que esté despejada la zona, porque cuando alguien está convulsionando, pues todo el mundo quiere llegar a ayudar. Exacto. Y más que ayudar, lo que hacen es que pues impiden el flujo de aire. Entonces, muchas veces cuando un alumno o una persona entra en una convulsión puede perder esfínteres, entonces también hay que tratar de cuidar el pudor de esa persona que está teniendo ese evento en ese momento. Exactamente. Almadelia Martínez Guerrero pregunta, ¿un solo botiquín o tener un botiquín en cada aula? Idealmente sería que en cada aula. Ahora ya hay hasta desfibriladores en algunas escuelas y bueno, ese es otro tipo de capacitación, pero sí lo ideal sería tener un botiquín en cada aula o en algún lugar donde podamos tener acceso fácil. Muchas veces en algunos lugares sí hay este tipo de botiquines, pero están bajo llave.
Entonces eso no nos funciona porque necesitamos que sea de un acceso fácil. Claro, exactamente. Perdemos más tiempo en encontrar la llave y luego querer abrir el candado. Y por los nervios, cualquiera de las dos puede salir mal. Así es. ¿No? Aldeir Rodríguez comenta, el RCP en niños pequeños no se hace con 2 manos. Hay modificaciones por población, así como cuando son obesos. ¿Cuáles son esas modificaciones? Sí, digo, en niños sí cambian, ¿no? Dependiendo la edad, si son bebés, a veces se ocupan pues los dedos. Es un tema, como ya lo comentaba, que tendríamos que hablar más específicamente para estas modificaciones en cuanto a personas pues obesas. Y también porque no es lo mismo la compresión que yo doy a un niño, a un adulto, a un obeso. Entonces, a veces lo que hay que hacer es que la compresión tiene que ser un poco más fuerte. Muchas veces cuando se inician estas compresiones, a veces fracturamos las costillas. Entonces, sí, claro, no es un movimiento normal lo que estamos realizando. Entonces, sí es algo complejo. Nos da para otro programa. Fabiola el Niño pregunta, ¿las y los estudiantes también deben estar preparados para brindar primeros auxilios? Y, si es así, ¿cómo se puede lograr eso? Más que dar primeros auxilios, yo creo que sería capacitarlos para identificar cuando alguien está presentando alguna situación, porque a lo mejor puede ser que el docente es el que entra en esta situación y algún niño a lo mejor lo identifica, es como nada más ponerlo en una zona segura y avisarle a alguien más que venga a ayudarnos. Claro. Entonces sí podríamos capacitarlos, de hecho sí hay capacitaciones para niños, eso como más interacción, pero sí se podría hacer con los niños. Perfecto, la escala de Glasgow siempre nos puede ayudar. Kiratsu Yari pregunta, ¿el agua de la llave cuenta como agua limpia para lavar la herida que está sangrando? Sí puede ayudarnos, sí. Ahora ya no se usa tanto el agua oxigenada o algún otro, o el mertiolate o esas cosas que antes se usaban porque ya son sustancias más corrosivas que dañan un poco o irritan la piel. Entonces lo ideal sería agua de grifo o agua de embotellada, eso nos puede funcionar. Siempre el agua y jabón va a ser lo primordial que podamos ocupar. Jabón neutro, de preferencia. Así es. Patricia Aldama pregunta, ¿se puede generar lesión en caso de una mala práctica RCP? Era lo que estábamos diciendo, se pueden romper las costillas en dado caso. O no hacerlo bien, ¿no? Su defecto. Lulú Sandoval pregunta, ¿cómo diseñar un protocolo de acción ante una emergencia o accidente? Bueno, yo creo que aquí sería capacitar a los docentes, dándoles a lo mejor un curso de RCP, y de primeros auxilios. Identificar qué son los lugares donde puedan acudir, porque muchas veces, aunque estemos capacitados, somos humanos y podemos cometer errores, a veces nos podemos saltar pasos, podemos hacer algo mal. Entonces, creo que sí es importante, pues al menos que alguien, una sola persona de entrada que sea capacitada, creo que sería buena idea. Y lo dijiste también al principio, de preferencia siempre es mantener la calma. La calma es la que nos va a poder abrir las puertas para poder atacar la situación de una manera correcta, no dejarnos llevar por las emociones en dado caso, ¿no? Que es difícil, ¿no? Es muy fácil a veces decirlo, pero ya en el momento difícilmente no puedes quitar así las emociones como si nada más las dejaras a un lado como si fuese con la mano, ¿no? Entonces, trabajarlo es muy importante. Sí, porque pues muchas veces uno se quiere poner a salvo. Entonces, tratando de no generar más daño, pues es importante, no podemos decir, hoy no me voy a poner nervioso, voy a reaccionar bien, o sea, depende de también la situación. Entonces, sí es un poco complejo. Lore Saldívar también comenta, me gustaría más webinars enfocados en primeros auxilios y que fueran más interactivos de manera vivencial. Gracias.
Pues mira, qué buen comentario, Lore. Vamos a ver qué podemos hacer para poder hacerlo más interactivo, para poder generar este tipo de acciones con ustedes y que pueda ser un poquito más vivencial en ciertos casos. Sobre todo esto del RCP estaría muy bueno poderlo realizar con un maniquí o una persona que se preste a realizar esto, Sí, para ver claro. exactamente cómo hacer este procedimiento. Sí. ¿No? De hecho, hay personal paramédicos que son los que hacen este tipo de capacitaciones. Hay desfibriladores que son interactivos para aprender a usarlos. Ahora ya hay muchos lugares donde ya se está contando con estos equipos, entonces es bueno que los podamos conocer y saber cómo se pueden usar. Exacto. Muchos de ellos ahora ya te van dando los pasos de primero llama al 911, valora los signos, si tiene pulso, si no tiene pulso, coloca los parches, o sea, el desfibrilador hoy en día ya nos va dando los pasos, qué es lo que se tiene que hacer, justo para evitar que los nervios no salten pasos. Exactamente, esta información es muy importante, así que la trabajaremos para tenerla a ustedes y tenerla para ustedes a la mano. Rafael Ñáñez comenta, excelente ponencia. Gracias, Rafael, por esta bonita rosa. Muchas gracias a la doctora Doris por esta importante información. Héctor Muñoz pregunta, ¿qué acciones se deben tomar con las y los estudiantes que se encuentran alrededor de la persona lesionada? Creo que lo hemos comentado en varios momentos en cada pregunta, pero nunca está de más volverlo a decir. Okay. ¿Qué es lo que se necesita hacer, doctora? Pues primero hay que procurar el pudor de la persona que está teniendo el evento, tratar de que esté lo más despejado posible y tal vez tener a 1 o 2 alumnos que nos apoyen en cuanto avisa, ven y dime, o tú llévate los alumnos, sácalos del aula, para que también los alumnos no se queden como con esas imágenes de la situación que están pasando. Claro, sino traumarlos, Así ¿no? Son situaciones muy delicadas. Santiago Torres pregunta, ¿qué información se debe proporcionar cuando se llama a los servicios de emergencia? ¿Qué importante es esto? Ah, claro. Bueno, uno, de dónde estamos hablando. La persona, edad de la persona que sufrió el incidente o lo que a simple vista se haya observado que pasó, para que esa persona que está recibiendo la llamada sepa con qué puede acudir a la zona. O sea, si fue un incendio, no sé, tal vez localizar a los bomberos, si está entrando en un paro cardíaco, a lo mejor alguien que pueda llevar un desfibrilador. Entonces sí es muy importante dar nombre de la persona, si es que lo sabemos, si es alérgica a algo, cómo fue el evento o lo que sucedió, en dónde estamos ubicados, más que nada porque pues a veces son segundos pisos, hay que subir o saber con qué podemos llegar a ayudar. Exactamente. Patricia González comenta, muchas gracias por su ponencia, ahora sé qué debo hacer ante una situación en mi aula. Muchas gracias a ti, Patricia, por estar con nosotros en esta ponencia con la doctora Doris. Griselda Hernández comenta, lo ideal es que haya un doctor en cada escuela. Sería lo ideal. Porque cuando uno actúa según lo que sabe, hay consecuencias y pueden haber consecuencias graves, y a veces van sobre el docente por mala intervención. Eso sí es cierto. Sí. Pero claro, dentro de lo ideal, no todos podemos tener, o no todas las escuelas, o no todos los lugares pueden tener un doctor a la mano. Entonces, conocer esta información es importante, ¿no? Claro, incluso hasta con los útiles. Hay unas plumas que tienen, en la tapita, tienen un círculo. Esas plumas están diseñadas porque los alumnos muchas veces se meten los tapones a la boca y los muerden. Esas plumitas lo que hacen es que permiten el flujo de aire y justamente están diseñados para eso. Entonces, hay varios tips que se pueden dar en cuanto a útiles, por ejemplo, las plumas con ese huequito, los alimentos que consumen los alumnos, tal vez
que los corten para que no sean alimentos muy grandes. Entonces, dependiendo en el nivel en el que se encuentren los alumnos, podemos dar ciertas recomendaciones. Claro, la prevención nunca está de más y la información es poder. Entonces, saber todo esto también nos puede ayudar. Tal vez se pueda hacer correctamente o no, pero bueno, eso no lo podemos definir antes de no actuar, ¿no? Sí. Y si tenían duda con la pluma, para qué servía la tapa y por qué estaba el hoyito, ya sabemos para qué sirve. Así es. Misterio resuelto. Y nos vamos con la última pregunta, que es de Luna Soft. ¿Qué tan conveniente es aplicar pomadas en algún golpe o una raspadura que tenga el alumno? En su caso, ¿qué recomienda aplicar? Nada. En este caso, lo ideal sería solo agua y jabón. La mayor parte de las heridas o las lesiones, pues en alumnos muchas veces se caen por estar jugando, entonces las heridas se ensucian, son heridas contaminadas. Lo ideal ahí sería lavar. Agua, jabón y una gasita. Muchas veces hay que tallar fuerte para que salga esa tierrita que muchas veces está presente, pero agua y jabón es más que suficiente. Y ahora sí ya cederle a los padres de familia que acudan a un médico o a algún lugar donde ya se le pueda dar atención más especializada a los alumnos. Nunca está de más decir gracias, así que muchas gracias, doctora Doris, por invitarme. sobre todo por participar en esta actividad con las personas que están viéndonos, responder estas preguntas y estos comentarios que considero son muy importantes. Antes de finalizar, les invitamos a inscribirse en el curso Vive Saludable, Alimentación Saludable y Sostenible, que está abierto en la plataforma cursosaprende.mx. Si eres docente de educación básica, te recomendamos inscribirte a través de la convocatoria de tu estado. En él encontrarán contenidos actualizados, materiales complementarios y actividades de aprendizaje, así como herramientas que pueden apoyarles en la creación de ambientes saludables dentro de la comunidad escolar y en su entorno. En pantalla está apareciendo el código QR y en el chat el enlace para inscribirse. ¿Recuerdan la pregunta que hicimos al inicio de este seminario? Yo sé que sí, pero por si no, se las vuelvo a recordar. El primer paso ante una emergencia en el aula es evaluar riesgos y mantener la calma, llamar a los padres del alumno, reconocer los signos de alarma. Y ustedes respondieron lo siguiente: 76% para evaluar el riesgo y mantener la calma. Muy bien. Reconocer los signos de alarma, 13%. Llamar a los padres del alumno, 11%. Yo creo que va muy bien. ¿Qué piensas al respecto de estas respuestas? Creo que todas las respuestas son válidas porque obviamente tenemos que notificar también a los padres que el alumno presentó algún acontecimiento. Entonces, obviamente tenemos que evaluar la escena en la que nos encontramos, mantener la calma, valorar en este caso cómo podemos actuar. No tanto tomar signos vitales porque a veces no se puede, como ya comentamos, pero sí valorar a lo mejor esta escala, valorar cómo podemos ayudar y obviamente notificar a alguien que nos pueda venir a auxiliar y posteriormente pues sí habría que contactar a los padres de los alumnos. Exactamente, contactarlos. Aprovecho para recordarles que pueden solicitar una constancia de participación. Es fácil. Entren al enlace que aparece en el chat de comentarios. Es importante mencionarles que para obtenerla solo cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo, así que revisen que sus datos estén escritos correctamente. Doctora Doris, para concluir tu participación, me gustaría mucho que nos compartieras un mensaje a modo de conclusión de esta ponencia. Bueno, mi recomendación siempre sería, entre más información tengamos, tenemos más poder y siempre tratar de no lastimar más. Siempre saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos actuar. Muchas veces queremos ayudar y más que ayudar causamos más daño. Entonces, siempre saber hasta dónde son nuestros límites. Exactamente, muchas gracias, doctora Doris Cecilia Álvarez Salinas, por esta importante información. Tus aportaciones considero yo que nos han enriquecido, nos han apoyado, nos han ayudado a entender mejor esta situación de cómo llevar estos imponderables en el aula. Así que muchas gracias por haber venido y por darnos esta información tan valiosa.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y obviamente van a salir más dudas. Voy a estar al pendiente de sus comentarios y yo encantada de que me sigan invitando. Por supuesto, además te tenemos acá. ¿Por qué no? Bueno, y para complementar, les compartimos algunos materiales, así que accedan a ellos mediante el enlace en los comentarios o el código QR que aparece en sus pantallas. Así que también encontrarán materiales complementarios sugeridos por nuestra especialista. Les invitamos a explorarlos. Con esto finalizamos y agradecemos su participación y les esperamos en el próximo seminario virtual de la serie con el tema Alimentación Consistente. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.